Hola mis hermanos, ¿cómo están? Seguimos adelante en estas reflexiones basadas en el tema de noviazgo, matrimonio y educación de los hijos, un retiro que realizó el padre Horacio Bojorge y que nosotros hemos decidido retomar por toda la riqueza de su contenido. Estamos mirando el tema de la educación de los hijos con miras al matrimonio. Educar a los niños para el matrimonio. Esta es la tercera parte, porque como hemos visto es un tema demasiado amplio y no podemos darnos el lujo de recortar una enseñanza tan importante. Bienvenidos entonces. Imploramos la gracia y la asistencia del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo al Padre Celestial, el dador de todas las gracias. Y nos ponemos en su presencia diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta tercera parte o este tercer segmento sobre educar a los niños para el matrimonio, parte 3, va a estar iluminado por el Salmo 119, la continuación de la lectura que teníamos la vez pasada. Salmo 119, 118, versículos del 75 al 77. Dice así: Señor, bien sé que tus mandamientos son justos, que con razón me humillaste. Que tu amor sea mi consuelo según prometiste a tu siervo. Que me alcance tu compasión y viviré, porque tu ley es mi delicia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hablamos aquí de educar a los niños para el matrimonio. Pero pues vemos que el tema no es solo el matrimonio, es para la vida en general. Para eso educamos a los niños, para que sean seres relacionales, sean buenos ciudadanos. Continuamos entonces. Decíamos que al niño que pregunta en la edad de los por qué, hay que estar ahí para saberle contestar, y saberle contestar con amor. Que en el arte de saber escuchar está escondida la potencialidad de la obediencia. Que hay que saber escuchar para saber obedecer. Más o menos ese es el resumen de lo que hemos visto hasta acá. El gran dolor de cabeza de los profesores en los colegios es porque se quejan de que los niños no saben pensar, no saben aprender, no saben atender, en últimas, no saben escuchar, no logran escuchar a su profesor. Hay en este aspecto una incipiente decadencia del ser humano desde la niñez, y recordamos aquí que se debe a que hemos delegado el cuidado de estos niños al computador, a la tablet, al internet, a la televisión, y no hemos estado ahí para hacer los seres que pregunten y a los que se les da una respuesta en esa edad de los porqués. Una degeneración de esa carencia, o basada en esa carencia de la ausencia de los padres, es estos niños que ya no saben aprender. ¿Qué pasa si el hombre se convierte en un ser solamente sensorial? Alguien que recibe todo por los sentidos, que está ahí frente a una pantalla mirando y nada más, ¿sí? O que está escuchando y no pasa nada, ¿sí? Se vuelve sensorial e irreflexivo. ¿Qué pasa con esta persona? Aristóteles, en su primer libro sobre la metafísica, dice que el hombre puramente empírico, así lo llama a este hombre sensorial, un hombre empírico, que vive de las sensaciones, mirando y oyendo, que el hombre tiene hambre de ver y de oír. Y en la época de Aristóteles ni siquiera podíamos imaginar una pantalla de televisión. Los sentidos entonces son insaciables. Y en estar mirando y oyendo todo el tiempo, la gente chismosa, por ejemplo, que no tiene nada más que hacer en la vida, sino ponerle cuidado al vecino, pues
se parece en eso a los animales, dice Aristóteles. Vemos, por ejemplo, que una vaca puede ver una hermosa noche estrellada, pero jamás esa vaca se preguntará por esos puntos brillantes y seguirá rumiando su pasto que se ha comido, y eso le basta. Si solo se queda la persona mirando y oyendo, no llega a los niveles humanos de comprensión de los fenómenos, de las causas y de las consecuencias. El hombre, puramente empírico, como lo llama Aristóteles, sabe que las cosas existen, pero no saben por qué existen. Y no es capaz de preguntarse, oiga, ¿por qué existen? Lo tiene sin cuidado. Al hombre empírico lo aventaja el hombre reflexivo, el hombre que sí usa su razonamiento, ese hombre que se ha acostumbrado a hacerse preguntas y a responderse esas preguntas. Ese hombre lo aventaja porque sabe el porqué y la causa de lo que existe. El hombre que piensa, este es el hombre capaz de actuar y de gobernar, dice Aristóteles. ¿Qué va a hacer de la humanidad que solo mira y no piensa? Pues van a elegir presidentes como los que tenemos. Va a ser gobernada por los caprichos de unos pocos que miran y piensan. La superioridad de un jefe sobre un operario, dice Aristóteles, no se debe a su habilidad práctica, sino al hecho de poseer la teoría y de conocer las causas. El niño parece preguntar tonterías, y eso es lo que tal vez al adulto le saca como el mal genio, y por eso se empeña en no contestar, porque pareciera preguntar cosas, pero este niño lo que se le ocurre preguntar, decimos. A la edad de los porqués, el niño parece que hace preguntas sin sentido. Los padres optan por no prestarle atención porque puede ser imprudente, y en general pareciera que aburre, que fastidia, que incomoda con su preguntadera a los adultos que lo están escuchando. Es así como se han originado las parodias de Juanito Preguntón, que hace una burla a esta natural condición del ser humano. Pero si lo que pregunta parecen tonterías, oiga, parecen, no nos dejemos llevar por las apariencias, queridos padres de familia, parecen tonterías. El hecho de que pregunte es importantísimo. Que empiece a preguntar no es ninguna tontería. Lo preocupante es que no lo haga. Si su hijo no le hace preguntas, preocúpese, hay que llevarlo al psicólogo a ver qué le está pasando. Se está convirtiendo en ser racional. Se le está despertando la capacidad del asombro y de preguntar sobre las causas de las cosas. Está yendo más allá de sus simples sentidos, de lo que percibe, de sus sensaciones, más allá de la mera percepción de los hechos particulares para empezar a generalizar, es decir, para hominizarse, para volverse hombre, como dice acá, para convertirse de verdad en un ser humano. Esto sucede de una forma placentera. Está experimentando el gusto por pensar y por saber, el gusto que da escuchar al que sabe más. Por su condición de niño, lo hace como jugando, lo cual es una inmensa ventaja que sus educadores deben capitalizar. Entonces el niño cuando aprende en forma de juego, eso es el conocimiento, es absolutamente un placer. El que oye gustoso, obedecerá gustoso. Pero para formar a ese ser presto a escuchar, a comprender y a obedecer, hay que escucharlo, hay que responderle en su momento. Cuando los niños preguntan, están practicando gustosamente la virtud de la humildad. Hay que tener humildad para decir, oiga, esto no lo sé, pregunto. Entonces, esa humildad la tienen de una manera natural y sin darse cuenta los niños. La humildad de el que no sabe y pregunta.
La humildad, pues, es una virtud súper importante y súper necesaria. Quien no es humilde, tampoco será obediente. Hay que ser humilde para poder escuchar a los demás, sobre todo para escuchar a los que saben, a los que tienen autoridad, a los que son capaces de hacerme crecer, a esos que llamamos maestros de verdad. Se tiene conciencia de que se puede crecer. Se tiene conciencia de que aún no estoy completo. ¿Qué conciencia más clara tienen los niños? Aunque ellos no sepan expresar esta necesidad que tienen, pero tienen esa conciencia de que aún no estoy completo, que no estoy realizado. Por el contrario, el soberbio no está dispuesto a aprender. El soberbio es esa persona que dice, yo ya me las sé todas, a mí qué me va a enseñar ese pobre tal por cual. El soberbio cree que él sí lo sabe todo y por eso se estanca en el proceso de conocimiento y no crece más. El soberbio desprecia la sabiduría y cree que el conocimiento, el saber, la razón, la ciencia son cosas despreciables. Ese es el pensamiento de un hombre rústico, ¿no? Que desprecia a los que saben porque dice, a mí qué me va a enseñar, yo ya todas me las sé, no necesito más. Hay ciertos ambientes con un claro desprecio por las cosas intelectuales. Es una forma de soberbia antiintelectual, propia de los tiranos, de los que no conocen otra norma fuera de sus apetitos, deseos, temores y pasiones. Y cuando seres así son los que nos gobiernan, terrible sufrimiento para la población. El que está ebrio con el poder, pues no oye consejos, menosprecia a los que saben más. Ahora imaginemos esta situación proyectada en nuestro tema particular, que es el matrimonio. ¿Qué pasará con un hombre y una mujer soberbios unidos en matrimonio? A la edad de los porqués nace la razón. Si es tan bello el nacimiento de nuestros hijos, pues el nacimiento a la razón que se da en ellos años más tarde también es un proceso hermoso en el que muchos padres nos perdemos el privilegio de ver nacer a nuestros hijos a la razón. Es algo maravilloso que como padres debiéramos apreciar encantados, extasiados, esa preciosa potencia con la que gobernarán sus pasiones, con las que moldearán sus deseos y temores, es la base de la templanza y de la fortaleza. Sin el predominio de la razón no puede haber ni templanza ni fortaleza. No puede haber dominio de las pasiones en un ser que es irracional. Educar en la escucha y en la obediencia es fundamental para la posterior vida matrimonial, pero también para la vida en sociedad. En esa edad los niños toman como autoridad a quienes le escuchan y le responden como maestros de su capacidad de razonar. Si experimenta que sus padres no lo atienden, desgracia, no le oyen ni responden, tampoco aprenderá a escuchar a otros, empezando por sus mismos padres. Sabrán escuchar. Cuando en el matrimonio es tan importante saber escuchar el corazón del otro, sobre todo el de la esposa, que como hemos dicho, ella necesita decirse y necesita ser interpretada por su esposo. Aumenta entre los niños que crecen solo la dificultad para escuchar a sus madres, porque, lo hemos dicho, no han sido escuchados. Se forman entonces en la desaprensión, que los padres interpretan como una cierta insolencia o indiferencia, una excesiva autonomía y desobediencia en estos niños. El niño no sabe escuchar y por tanto tampoco se deja enseñar, porque en su momento, no fue escuchado. Es decir, ¿cuántos padres irreflexivos han criado hijos que son
otros irreflexivos, y después se quejan de que no nos saben escuchar. El puesto de autoridad se gana, indudablemente. ¿Y cómo se gana? Pues estando ahí junto al niño, sabiéndolo escuchar y sabiendo responderle. Es así como se ganará el puesto de autoridad al que estará dispuesto a escuchar, porque es lo mismo que obedecer. ¿Sí? Si el niño aprendió a ser escuchado, oiga, me ponen cuidado, mi opinión, mis preguntas son importantes, yo aprendo a escuchar porque es que eso es una norma que se aprende no por imposición, sino por ejemplo. Los mayores son los formadores. Y los primeros formadores necesariamente, obligatoriamente, son los padres de familia. Cuando están alrededor del niño para escuchar, y porque lo escuchan y dialogan con él, si el niño no cuenta con sus mayores, terminará pues arreglándosela solo y viviendo sin tener en cuenta a sus mayores de manera independiente en un mundo que ya ha cortado los vínculos. Me viene al pensamiento un Tom Sawyer, por ejemplo. Yo veía en dibujos animados Tom Sawyer en televisión. Un niño que no le hacía caso a su tía, que le daban sus palizas, pero igual él se iba a vivir con su amiguito Huck en el monte a vivir sus propias aventuras. Y que básicamente no le hacía caso a nadie. Cuando el niño ya no espera respuesta, cuando ya se ha cansado de esperar y ya no espera respuesta, o peor, ya no necesita respuesta, ya desconectado, se ha acostumbrado a vivir monologalmente, incapaz del diálogo. ¿Qué pasa si llega así al matrimonio? Si es que llega al matrimonio. ¿Cómo llegan al matrimonio? Dos seres monologales. ¿No será esa la explicación de tantos vínculos frágiles como hoy se ven? A esos seres monologales no les resultará más cómodo cada uno llegar y poner música a todo volumen. ¿Qué diálogo hay en un baile donde todos son zombies? Jóvenes vemos hoy que se refugian en las sensaciones, metidos allá en una música pum, 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 ahí, en una diversión extrema, tal vez todo lo contrario, donde la adrenalina, la embriaguez, la droga, todo eso que se presenta. ¿No serán ellos de la misma generación de aquellos que no fueron escuchados? ¿Que ahora se han convertido en una especie de autistas a la fuerza? Consecuencia del deterioro familiar. Muchos niños ya no tienen ni siquiera a uno solo de sus padres en la edad de los porqués. Para convertirse en seres reflexivos, dialogantes, como hemos dicho, que tienen algo para preguntar. La humildad de preguntarlo y la capacidad de escuchar una respuesta. Todo esto no es ninguna tontería. Si el niño no crece conviviendo al menos con la mamá, es muy difícil formar la estructura de personalidad dialogal indispensable para entablar relaciones amistosas en general y una amistad matrimonial en particular. Eso jamás lo va a poder suplir la maestra del jardín que tiene varios niños a su cuidado. Hasta la relación íntima de estos seres será monóloga. En dos seres clausurados en sí mismos predominará la conducta posesiva, de uno o de ambos, y difícilmente se logrará la escucha del otro, y mucho menos la mutua entrega. Todo esto se aprende de niño o no se aprende. Ese es el gran inconveniente. Mis hermanos, todo esto que nos sirva para nuestra reflexión personal. ¿Qué estamos haciendo los padres de familia de nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños? Ahí, cuando más nos necesitan, es cuando debemos estar. El tiempo de calidad con ellos para responder sus preguntas y sus porqués. Gracias por vernos.
nos seguimos viendo porque continuamos adelante con este tema de educación de los niños para el matrimonio. Hasta la próxima oportunidad, si así Dios lo permite.